Buenos días, estimados estudiantes. El tema de parte de nuestro segundo bimestre del curso de Historia del Perú es las resistencias indígenas y las guerras civiles entre los españoles. Nosotros sabemos que la invasión de los conquistadores por descubrir, conquistar y apoderarse de los bienes ajenos no tuvo límite. Ese sentimiento de poder y fama llegó a expresarse en acciones muy osadas y temerariamente audaces. El saldo final fue favorable a la corona española, puesto que se convirtió en imperio y se vivió de las riquezas de sus colonias por varios siglos. Sin embargo, la ambición no tiene fronteras, fue causa también de la envidia, intolerancia y rencor entre los mismos conquistadores. Por eso se produjeron las guerras civiles. ¿Entre quién? Entre los españoles, ya sea porque había mucho por repartir o porque el botín era escaso. Pocos fueron los conquistadores que gozaron de la fortuna adquirida. La mayoría de ellos pagó con su vida, con la pobreza o la indiferencia, el atrevimiento de haber sometido a este pueblo, matando a reyes y súbditos de otras latitudes y haber frustrado en este caso el desarrollo cultural de los pueblos nuevos, en este caso de los pueblos del Nuevo Mundo. Entonces se puede concluir que todo este suceso que nosotros vamos a hablar ahora forma parte del castigo de los españoles. ¿Por qué? Por haber matado, haber sometido a nuestro Inca y a una gran cantidad de indígenas. Entonces presta atención y vamos a iniciar con la clase. La resistencia indígena. Recordemos que la resistencia indígena va a durar aproximadamente 40 años, desde la llegada de los españoles al Perú en el año de 1532 hasta el año de 1572, que son los primeros gobiernos del virrey Toledo. Recordemos que Pizarro y los españoles eran personas muy ambiciosas y sabían lo grave de su situación en el norte luego de la muerte del Inca Atahualpa. A pesar de tener la colaboración de las etnias de los Tayanes, los Chochapoyas, los Cañaris, entre otras etnias, ellos no se sentían seguros para poder ingresar al Cusco. Por eso ellos van a decidir nombrar a un Inca cusqueño, al Inca títere llamado Tupac Hualpa o Toparca, y de esa manera marchar al Cusco. En Jauja Pizarro establece la primera capital con el colaboracionismo de los huancas, enemigos también de los incas, pero estaba lejos del mar y siguió adelante. Al producirse el asesinato de Toparpa, los ataques de los atahualpistas Tupac Hualpa, en este caso, ¿por qué? ¿Qué pasó? Los atahualpistas mataron a Tupac Hualpa y en este caso se le acusó a Calcuchímac de la muerte de Toparpa. Por ello que murió también ejecutaron a Calcuchímac. Pizarro va a acelerar la marcha al Cusco y va a designar como nuevo Inca a Manco Inca, hermano menor de Huáscar, como su sucesor, logrando así entrar de manera triunfante y saquear todo el Cusco y los templos, en este caso, del Coricancha, templo de Coricancha. En el año de 1536 se produce el levantamiento armado de Manco Inca en el Cusco, donde se desata el sacrificio, en este caso, de un soldado llamado Cahuide en Sacsayhuamán. Incluso se enviaron tropas a Lima con Quisuyupanqui. La rebelión fracasó y tuvo que desplegarse hacia Vilcabamba, donde Manco Inca va a fundar la dinastía de los Incas rebeldes o la resistencia de Vilcabamba. Pero Manco Inca fue muerto en el año de 1545 por el almagrista Diego Méndez. Este hecho ocurrió en plena guerra civil. Luego de la muerte de Manco Inca va a entrar, en este caso, ¿no? Muere Manco Inca, va a entrar como sucesor, ¿quién? Zairi Tupac, quien va a gobernar Vilcabamba luego de la muerte de su padre Manco Inca. Zairi Tupac se volvió cristiano y entregó en este caso a los españoles, va a aceptar los requerimientos, que son la entrega de tierras propuestas por el virrey Hurtado de Mendoza. Además, renunció a la rebelión y recibió a cambio algunas encomiendas en el valle de Yucay, que se encuentra en el Cusco. Zairi Tupac va a morir en el año de 1560. Luego tenemos al Inca llamado Titu Cusi Yupanqui, que era otro hijo de Manco Inca, quien prosiguió la resistencia en 1562. Fue el único Inca que escribió. Él, cuando gobernaba el Inca, se estaba dando un movimiento de rechazo al dios cristiano, llamado el movimiento Taqui Oncoy o enfermedad del baile. El gobierno de Titu Cusi Yupanqui se va a firmar la paz de Acobamba, por el cual se va a permitir el ingreso
en este caso de órdenes religiosas, para bautizar a los demás indígenas. Esto va a originar la muerte ¿de quién? De Titu Cusi Yupanqui, porque van a acusar que esta orden religiosa que ingresó a Vilcabamba había ejecutado a su inca. Muerto él, le va a suceder su hermano Tupac Amaru, primero en este caso. Tupac Amaru, como está ahí en nuestra imagen, Tupac Amaru, el virrey Toledo va a ordenar atacar el fortín de Vicos, que se encuentra en Vilcabamba, Cusco, a raíz de la muerte, en este caso de la rebelión de una gran cantidad de indígenas quienes acusaban a los españoles de haber asesinado a Tupac Yupanqui. Toledo envió tropas bien armadas y pese a la resistencia que se encontraron y la difícil geografía de aquel sitio, Tupac Amaru I fue capturado y llevado al Cusco. Fue ejecutado en la plaza cusqueña en el año de 1572 bajo las órdenes de Toledo. Y con este inca termina, en este caso fue el último inca o el último Zapa inca de la sangre real de los incas. Y con ellos termina la resistencia indígena. Las guerras civiles. La primera guerra civil se dio entre los almagristas contra los pizarristas. Esta guerra civil también es llamado la Guerra de las Fronteras por las disputas entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro por la posesión del Cusco, ya que el rey de España, Carlos V o Carlos I, no había especificado a quién le corresponde dicha ciudad. Por el primer bando estaba Diego de Almagro, quien estaba apoyado por el fiel capitán Rodrigo de Ordóñez, y por el otro estaba Francisco, Hernando y Gonzalo Pizarro, teniendo al capitán Alonso de Alvarado como su leal colaborador. Al final vencieron los pizarristas, pero nosotros tenemos que recordar en este caso que el Cusco fue el reino había delimitado a quién le pertenece al Cusco. En el norte nosotros tenemos la gobernación de Nueva Castilla, que empezaba en el pueblo de Témula o Santiago, a orillas del río Santiago, al norte de la actual República de Ecuador. Y su término era hasta las 270 leguas, que iba en este caso hasta el territorio de Chincha. Desde ese límite sureño empezaba la gobernación de Toledo y se extendía en este caso hasta las 200 leguas. Almagro, para tomar posesión de sus tierras, de su gobernación, formó una expedición y encaminó por todo el Capac Ñan rumbo al Collasuyo. El 3 de julio de 1535 llegó hasta Valparaíso, donde se enfrentó a una enorme etnia belicosa de indígenas llamados los araucanos, liderados por el curaca Lautaro. Entonces aquí él va a retornar otra vez al Cusco, ya que no va a encontrar nada, lo único que encontró él va a ser la muerte de sus soldados, no encontró ningún tesoro. Almagro va a retornar otra vez entonces al Cusco. Y ya retornando a Almagro, en Arequipa es donde él se va a enterar de la rebelión, de la sublevación de Manco Inca. También ahí decidió tomar en posesión el Cusco, que según él estaba en los límites de su gobernación. Entonces aquí se va a dar la toma del Cusco y va a ser el inicio de la llamada guerra civil. Recordemos que Almagro va a entrar al Cusco justo en el momento preciso para colaborar con el triunfo de los españoles sobre la rebelión de Manco Inca. Luego de que el Inca fuera desalojado de Sacsayhuamán y de sus alrededores, atacó a la casa de Hernando y Gonzalo Pizarro y los hizo prisioneros, nominándose el gobernador del Cusco. De esa manera, en el año de 1537, empieza la guerra civil entre los conquistadores. Almagro deja prisionero a Gonzalo Pizarro en el Cusco y lleva a Hernando Pizarro como rehén y una especie de seguro de vida para salvaguardarse de las tropas pizarristas. Se dirige a la costa con la intención de apoderarse de Lima, ciudad que creía que era también parte de su gobernación. En su trayectoria Almagro va a fundar la villa de Almagro en Chincha, con la que pretendía él convertir la capital de su gobernación, la gobernación de Nueva Toledo. Posteriormente, esta capital fue trasladada a Pisco, con el nombre de Sagayán. ¿Qué otro suceso se va a dar en su recorrido? Recordemos que en Mala, Diego de Almagro va a realizar las conversaciones con Francisco Pizarro y acuerda una tregua hasta la llegada de un enviado del rey de Carlos I, el cual fue Francisco de Bobadilla, quien le dio la razón temporalmente a Almagro, otorgándole la potestad del Cusco.
También habían tenido conversaciones en Unaguaná. Almagro había liberado a Hernando, como se había acordado en Mala. Estas conversaciones y estos acuerdos fueron los últimos esfuerzos de los viejos conquistadores para terminar sus conflictos. Primero, los almagristas, algunas de las batallas que se dieron entre los pizarristas y almagristas. Los almagristas vencen en la batalla de Abancay el 12 de julio de 1537 al mando del capitán Rodrigo de Ordóñez. Posteriormente, estos son vencidos por los pizarristas al mando del capitán Alonso de Alvarado en la batalla de Guaitará. La derrota definitiva de Almagro, recuérdalo, se va a dar en la batalla de las Salinas el 6 de abril de 1538, donde la caballería almagrista al mando de Ordóñez será vencida y este morirá apuñalado. Almagro estaba enfermo de sífilis y era llevado en andas, donde los pizarristas lo tomaron prisionero, lo desnudaron y se burlaron de él, llevando en este caso al fin de Diego de Almagro. En este caso fue llevado al Cusco, donde fue sometido a un juicio y condenado al estrangulamiento. Almagro, como último acto de venganza, dejó sus bienes como heredero único al rey de España y fue ejecutado el 8 de julio de 1538 en la Plaza Mayor del Cusco y enterrado en la iglesia de la Merced de dicha ciudad. Y con eso terminaría parte de la Primera Guerra Civil entre almagristas y pizarristas. La Segunda Guerra Civil, también conocida como la rebelión de Diego de Almagro el Mozo. Al morir, Diego de Almagro dejó un hijo mestizo del mismo nombre, al cual le llamaban Diego de Almagro el Mozo. Como no fueron reconocidas sus exigencias, se rebeló junto a sus huestes buscando vengar la muerte de su padre. Con este fin, un grupo de almagristas, al mando de Juan de Rada, ingresaron a la casa del gobernador Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541, asesinándolo en el acto. Posteriormente, los almagristas proclamaron a Diego de Almagro como nuevo gobernador de Nueva Castilla. La corona española envió al comisario don Cristóbal Vaca de Castro, un año después, para que investigue las causas de la muerte de Diego de Almagro el Viejo, pero al enterarse de la muerte de Pizarro, terminó por combatir a los almagristas, derrotando a Almagro en la batalla de Chupas, con la ayuda de los pizarristas el 16 de septiembre de 1542 cerca de Huamanga. El joven Almagro terminó siendo apresado y se le condujo al Cusco, en donde el pacificador lo sometió al juicio y le condenó a ser decapitado, siendo sepultado junto a su padre en la iglesia La Merced del Cusco. De esta forma llegó a su fin la influencia almagrista en el Perú. En estos recorridos limeños es inevitable encontrarse con historias en donde el conquistador Pizarro asoma. Mal que bien, el conquistador es parte de nuestra historia y un personaje sin duda interesante, pero su muerte y los sucesos de sus restos son fascinantes. Para empezar, su muerte fue macabramente planeada. Odio le tenían, por cierto, pero para entender mejor por qué lo mataron entre varios y a plena luz del día, hay que saber quiénes fueron, cuáles fueron sus motivos y qué pensaban ganar con su muerte. Hay que tener en cuenta que Pizarro comandó una empresa bastante arriesgada y no podía pues contentar a todos. Y además sabemos que a veces a propósito dejó fuera del camino a mucha gente enemiga. En este caso estamos hablando de los almagristas. Y yo creo que la enemistad con los almagristas empezó desde la misma firma de la capitulación de Toledo. Porque en la capitulación de Toledo a Pizarro le dieron todos los títulos. Almagro lo dejaron sin nada.
Para no adelantar más la historia, solo contaré que fueron 12 los que rápidamente despacharon a los pocos que se quedaron con el marqués. Lo que siguió fue una masacre y ensañamiento con Pizarro, y muere quizás cosechando lo que había sembrado. ¡Al infierno con el traidor! Pero muerto el conquistador, no descansó en paz, ni el Perú ni sus restos. La Tercera Guerra Civil, o también llamada la Rebelión de los Grandes Encomenderos. Llegado al Perú, el primer virrey Don Blasco Núñez de Vela quiso implantar las leyes nuevas, pero por hacerlo con rigor fue rechazado por los encomenderos, que lograron que la audiencia de Lima lo expulsase al virrey y fuera deportado a Panamá. El virrey logró llegar a Guayaquil, donde formó un ejército, y cerca de Quito se dio la batalla de Iñaquito el 18 de noviembre de 1546, donde los encomenderos derrotaron al virrey, lo capturaron y lo decapitaron. Gonzalo Pizarro fue nombrado gobernador del Perú en franca rebeldía contra la corona española. La corona española envió al pacificador Pedro de la Gasca, el cual ofreció el perdón a quienes abandonen a Gonzalo Pizarro. El primer encomendero en sublevarse fue Diego de Centeno, quien fue derrotado por Francisco de Carvajal, o también llamado el demonio de los Andes, en la batalla de Guarina. Finalmente, en Jaquijahuana, cerca al Cusco, en el año de 1548, las fuerzas pizarristas se desbandaron, pasándose a las fuerzas de Pedro de la Gasca. Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron decapitados en el Cusco. La Gasca procedió al reparto de la llamada Guainarima, premiando a los que habían apoyado. Sin embargo, no todos recibieron la recompensa, lo que había en este caso a iniciar otra nueva guerra civil, que viene a ser la Cuarta Guerra Civil, denominada la Guerra o Rebelión de los Insatisfechos. Fueron aquellos que se pasaron al bando de Pedro de la Gasca y que la corona española les ofreció darles tierra y no les pudo dar y no cumplió. Entonces ellos se van a rebelar, por eso se denomina la Guerra de los Insatisfechos. Esta Guerra de los Insatisfechos o Rebelión de los Insatisfechos fue dirigido por el encomendero Francisco Hernández Girón, quien lideraba un grupo de españoles que se hacía llamar los Insatisfechos por no haber recibido la encomienda alguna. Estos se rebelaron contra el intento de la Audiencia de Lima de prohibir el servicio personal gratuito de los indígenas. Hernández Girón tomó el Cusco en el año de 1553, recibiendo el apoyo de Arequipa, Huamanga y Charcas, avanzando hacia Lima, y se atrinchera en Pachacamac, venciendo el ejército de la Audiencia en la batalla de Villacuri en marzo de 1546. Luego volvió a vencer en la batalla de Chuquinga. Finalmente los rebeldes serán derrotados, en este caso en la batalla de Pucará en Puno, el 8 de octubre de 1554, por el jefe del ejército de la Audiencia, Pedro Meneses. Hernández Girón fue capturado en Jauja tras ir a Lima y decapitado en el año de 1554. Y aquí se da por concluida las guerras civiles entre los españoles.